Buenos días y bienvenidos al Colisionador de Ideas, podcast que hacemos desde Nugren y esta vez en la Facultad de Física. Muchas gracias a la Facultad de Física que nos ha financiado todas las cosas para poder hacer el podcast. Hoy estamos aquí Pablo, el nuevo integrante Pedro, otro nuevo integrante Víctor y yo, Pablo. Hoy en especial, que se me ha colado, tenemos a Víctor Morales, profesor de aquí de la Universidad de Sevilla, que nos va a acompañar en la tertulia. Muy buenas. Buenas tardes, Víctor. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a vosotros por invitarme y rápidamente muchísimas felicidades por la iniciativa. Me parece maravilloso que hagáis cosas como esta, divulgación no solo de cuestiones de física, sino también de vuestras inquietudes. Chapó. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a dar inicio al podcast de hoy. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Ya lo habréis visto en el título, pero hoy vamos a hablar de sociofísica. Yeah. Tema muy interesante, del cual llevo nutriéndome las últimas 2 semanas, más o menos, y que me ha ayudado mucho Víctor Morales, por cierto. ¿Cómo vamos a empezar? Porque entiendo que ninguno de vosotros conocerá, o quizá alguno lo hace, y yo soy el único que no lo sabía, de qué es la sociofísica. Vamos a intentar definir la sociofísica rápidamente, o no rápidamente, porque también puede llegar a ser un problema definirla. Porque quizá no es lo mismo sociofísica que física social, así que si alguien quiere dar paso a explicar lo que es la sociofísica. Pues verás, Paco. La sociofísica es el estudio de la sociedad como un sistema macroscópico, se le podría decir, sin hacerle caso al comportamiento humano como individuo. Es un poco recordando un poco, a veces analogía a la termodinámica, cómo se comportaría un gas en un estado en el que no se tiene en cuenta ninguna de las partículas. Ok. ¿Estáis de acuerdo con eso? Yo no. Sí, yo creo que a grandes rasgos lo que solo concierne a la palabra sociofísica y lo que hace la gente que cree que se dedica a la sociofísica es una definición acertada. Vale. Pues vamos, no sé, yo también tengo mis propias inquietudes y por supuesto no soy ni mucho menos experto en diga este usted primero. Campo. ¿Ha dicho usted? Sí. Pues aclarémonos, o nos tratamos todos de usted o nos tratamos todos de picha. Me ha robado esa. Sí. Pues empieza tu picha. Sí, bueno. Antes de mojarme, quizás sí recojo una cosilla que has planteado. ¿Es lo mismo sociofísica que física social? Pues desde un primer acercamiento como el que estamos haciendo aquí todos, quiero decir que yo también me incluyo en una persona que empieza a acercarse a esta disciplina, desde mi punto de vista, desde mi nivel de ignorancia del tema, no veo diferencia alguna entre sociofísica y física social. Si bien el término de física social tiene más de 200 años, es cierto que el concepto de sociofísica parece que tiene como más glamour. Pero desde ciertos puntos de vista y desde la lejanía, ambos conceptos parece que apuntan a la misma idea: estudiar la sociedad desde el punto de vista o con las herramientas y modelos dentro de los paradigmas de la física. Como definición podríamos tirar por ahí, quizá. Estoy más de acuerdo con esa definición. Bueno, yo lo que quería decir era algo parecido. A lo que nosotros vamos a hablar hoy, prácticamente es lo mismo. Yo os puedo dar una definición de Wikipedia o ChatGPT o DeepSeek, como queráis, sobre cuál es la diferencia de las dos. Aunque tu definición está bien como un ejemplo, quizá. Porque es cierto que muchas veces esto se estudia de esa manera, como sistemas macroscópicos que sirven para aplicar después a otros modelos. Pero es verdad que simplemente es más fácil decir que la sociofísica es Cuidado. Es la ciencia que estudia... Cuidado. La ciencia que estudia la sociedad o los fenómenos sociales desde el punto de vista de la física, usando modelos físicos o ecuaciones físicas, como queréis verlo. Que lo único que, si queréis por hacer la diferenciación y ya pasamos a lo siguiente, que podría diferenciarse de la física social, sociofísica y física social, simplemente es que sociofísica lo estudia desde el punto de vista de la física, los modelos, los fenómenos sociales, o lo que yo he leído al menos, y la física social lo que hace es estudiar la sociedad desde un punto de vista más general, usando, por ejemplo, más bien modelos solo matemáticos, solo Big Data y todas estas cosas. O sea, que no es solo física. Sociofísica normalmente se centra solo en física. Son conceptos de física para explicar fenómenos sociales. Pues sí. Y la física social, más bien desde un punto de vista general, puedes usar cualquier cosa, lo que tengas a mano dentro de lo que es la ciencia. Quizá lo que yo haya visto va más en la otra línea. En los artículos que uno puede encontrar al día de hoy sobre esta disciplina,
el término que más se utiliza es física social. Y quizás sociofísica es un concepto, ya digo, que parece que tiene más glamour y que usan algunos autores, pero lo más habitual, y hablo de habitual en el sentido de el término que utilizan investigadores de áreas del conocimiento de física o química o ingeniería de materiales, pero orientados a problemas de la sociedad. Hablo de las publicaciones científicas. Cuidado con lo que ha dicho, porque ha dicho desde la rama de la física. Me he mojado. Y las palabras las carga el diablo, cuidado. Porque aquí una de las preguntas que queríamos hacer hoy, si da tiempo, que esperemos que sí, o quizá la podemos hacer de siguiente, pero bueno, es si realmente la sociofísica pertenece a la física o a las ciencias sociales o a la sociología, como queréis verlo. ¿Cuánto de pseudo tiene? ¿Cuánto de pseudo tiene? Cada uno que lo vea como quiera. Después planteamos la pregunta. Vamos a empezar primero porque para que no se nos vaya viendo el sombrero, aunque a uno claramente se lo ha visto ya. Yo me mojo, literalmente, vamos. Y yo también pienso que sea de la física, vamos. Bueno, vamos con la primera pregunta. Creo que se han tenido más o menos que la física social o la sociofísica. A partir de ahora vamos a hablar de ella indistintivamente. Si alguien quiere comentar algo más sobre la sociofísica, física social, definición. Nada, ¿verdad? Pues pasamos a la segunda pregunta. Perfecto. ¿Quieres plantearla tú, Pedro Sánchez? Lo intentaré. Sí. No es una broma, es que se llama Pedro Sánchez. Sí. Física. ¿Es la física capaz de explicar estos comportamientos sociales de la humanidad? ¿Hasta qué punto puede la física realmente ser útil en estos aspectos? Yo, hilando con lo de ser útil, quiero traer aquí a palestra una cita de un texto que me pareció brillante a mi manera de entender la cuestión y todo lo que la rodea. Y lo estaba comentando antes de empezar el podcast, voy a citar a Tom Murphy, que es un físico de la Universidad de California, y la cita en cuestión es la siguiente. La ciencia es una herramienta estrecha, poderosa y tenaz como un pitbull, pero sin sabiduría ni contexto intrínsecos. Se preocupa por lo que se puede llegar a hacer y no tanto por lo que debemos hacer. Que me parece que como punto de partida para expresar lo que algunos, incluyéndome a mí, pensamos de este intento de caracterizar e intentar analizar los comportamientos sociales y las dinámicas sociales desde eso, el supuesto y desde toda la rigurosidad que rodea el método científico, a mí me parece que hasta lo que yo he podido indagar de sociofísica y los intentos que se han hecho, lo que noto que les faltan, si bien pueden hacer algunas predicciones y pueden describir fenómenos, o sea que lo hacen. Ahora, a lo largo del podcast, vamos a presentar algunos de los ejemplillos, tengo entendido, y de estudios que se han hecho. Creo que donde el problema que tiene, así, a grandes rasgos, es que no es capaz de dar, o al menos no son capaces la gente que lleva los estudios, no quiero aquí matar a la disciplina y al campo entero, es no saber o no intentar de alguna manera centrar esos estudios en que tengan alguna repercusión en la sociedad y en la discusión pública y en las masas. Yo también es que lo estoy enfocando mucho a... No estoy de acuerdo. Yo también es que lo estoy enfocando mucho por el tema de los estudios que están relacionados con elecciones, cambios políticos y la vida política y la vida social en general, que es lo que he leído. Hombre, se han hecho intentos. Yo quería comenzar... Ahora voy con eso porque no estoy de acuerdo. Se han hecho intentos, pero primero quiero decir que al fin y al cabo esto todo nace de un físico empedernido que en su casa no sabía qué hacer y como le gustaba mucho la física decidió intentarlo aplicar a otra cosa que no fuera lo que estaba haciendo en un momento que por alguna casualidad de la vida le aburrió y dijo, a ver si esto funciona. Probablemente, quizá no. Pero me parece que es como empiezan todas estas cosas. Eso siempre. Es simplemente, pues, algo nos gusta mucho e intentamos aplicarlo a todo lo que está a nuestro alrededor. Nos pasa siempre. Entonces, si eres una persona que, bueno, le gusta la física, un poco friki, como todos nosotros, pues vas a querer aplicarlo a todo. Entonces, respecto a lo que has dicho, se han hecho un montón de intentos. Es verdad que no todos han salido correctamente. Voy a citar a uno que a Víctor, al parecer, no le hace gracia. A mí tampoco, realmente. Es el autodenominado padre de la sociofísica, efectivamente, Serge Galam, que tiene el ego muy subido, pero está bien sacarlo el tema porque justo has clavado lo que él hace y es un intento de usando dinámica de grupos
O sea, unos ciertos modelos matemáticos y físicos. Físicos no, perdona, Mérido. Son modelos matemáticos en los que, haciendo una cosa que él llama... No, mentira, no, es el de... Eso, es haciendo como que los humanos somos átomos y que las relaciones entre los átomos son cadenas entre ellas. Pues eso, me gusta a mí la idea de que somos todos átomos y que podemos simplificar las relaciones entre nosotros como cadenas, como haríamos un cálculo en clase y simplemente... Pero serían cadenas muy complicadas, son muelles muy complicados. Simplemente, si yo me desplazo, a ti te desplazo. Y si tú te desplazas, desplazas a Pedro. Y si los tres nos desplazamos mutuamente. Serás ingeniero de materiales, pero empiezas a pensar como un físico. Porque el primer paso es decir, vamos a simplificar las cosas. Supongamos que la vaca es una esfera y supongamos que las personas están unidas por un muelle. Porque me lo ha dado un profesor de física. Me he quedado la huella ahí. Efectivamente, me queda. Pues, igualmente yo pienso que soy más o físico o químico, no lo sé, pero bueno, yo estoy estudiando ingeniería de materiales, lo primero. Yo soy probablemente más físico-químico que ingeniero, pero porque tengo menos profesores de ingeniería que de físico-química, no lo sé. Y aparte que me gusta más, pero bueno. Al punto. Estos átomos pues pueden desarrollarse entre ellos mutuamente, interaccionar entre ellos, y uno que interacciona con otro puede interaccionar con otro, pero indirectamente, ¿no? Pues con esta idea, con ciertos cálculos, que no me voy a meter porque primero que yo soy el primero que no los entiende, puede llevar a una cosa que se llama dinámica de opiniones, que es igual que la dinámica que tenemos entre los átomos, pues entre opiniones, intentando cuantificar estas opiniones que damos entre nosotros y que puedan interactuar en los otros y los demás. Pues hizo predicciones en votos. ¿Qué predicciones hizo? Pues, por ejemplo, en 2016, las elecciones de Trump, creo que son 2016. Sí, las primeras. Pues sí. predijo que Trump saldría ganador, aunque es verdad que el año siguiente se equivocó, 2020. Aquí se le puede poner lo típico de si... Porque ganar en votos ganó, pero perdió por escaño, entonces no podríamos tampoco... Como se han hecho muy pocos estudios, no podríamos decir si realmente el estudio tiene sentido o no. Y volvemos a la pregunta inicial, que si realmente la física es capaz de predecir algo así. La cuestión es la física en general o la física a día de hoy. La cuestión la podríamos replantear de otra manera. Las herramientas que nosotros manejamos a día de hoy, ¿las podemos utilizar para hacer algún tipo de predicción en los sistemas sociales o no? La cuestión entonces vendría por otro lado, es decir, ¿qué circunstancias, qué características tiene que tener un sistema social para que nosotros podamos utilizar las reglas o las leyes de la física que actualmente manejamos y que sabemos que son válidas en diversos sistemas, que las podamos utilizar en los sistemas sociales? Y ahí hay una cuestión que me parece a mí cualitativa y que casi echa por tierra todo lo que se haya publicado hasta ahora. Y me estoy refiriendo al número de elementos. Cuando uno va a encontrar una relación entre, típica mentalidad de la física desde el punto de vista fundamental, ser capaz de describir las propiedades de un sistema a escala macroscópica, pensando, por ejemplo, en la mecánica estadística que pueda conectar interacciones entre las moléculas de un gas y sus propiedades macroscópicas o a gran escala desde el punto de vista termodinámico, esa conexión que uno puede hacer utilizando herramientas matemáticas dentro de los paradigmas de la física se puede extrapolar a la sociedad. De entrada, para poder abordar ese problema o poder plantearse esa cuestión, uno tiene que tener del orden de 10 elevado a 23 partículas. Entonces, los ejemplos que estamos viendo, los que se han citado ya y otros que puedan salir, típicamente están hablando de sistemas con 1.000, 2.000, 1 millón, 2 millones de elementos, 10 elevado a 6. Que es un número muy pequeño en comparación al de átomos. Miseria. Exacto. Efectivamente. Entonces, ¿hasta qué punto esa manera de entender esos sistemas compuestos de un montón de elementos pueden ser estudiados con el paradigma actual si el número de elementos no es suficiente? A este respecto, aprovecho y cuento una batallita. Una de mis primeras incursiones, digamos, acercamientos por mera curiosidad a este campo de la sociofísica o física social, se produjo cuando hablaba por correo electrónico, cuando estaba de postdoc en Francia, con uno de los investigadores, no el padre autodenominado padre de la sociofísica, Serge Lam, sino otro investigador, Bertrand Ruener. Él trabajaba, estoy hablando del año 2009, 2008, 2009, y bueno, en esa época el universo era casi que otro.
Le pregunto, y yo tenía interés en empezar a hacer mis pinitos en sociofísica porque él tenía bastante recorrido. Y él me preguntó, dice, mira, yo estoy trabajando, haciendo estudios de física social con hormigas. Porque tenemos un montón de hormigas y hay un número relativamente elevado, a lo mejor tiene 5.000, 10.000, 10 elevado a 4. No es 23, pero te sirve para intentar primero definir qué magnitudes te preocupan. Y ¿verdad? después tratar de hacer física. Sí. Un inciso. Sí, sí. Porque quizá 10 elevado a 23 significa, porque mucha gente no va a entender 10 elevado a 23, significa 23 ceros. O sea, 23 ceros a la derecha, no a la izquierda. De los que suman. Es importante. 23 ceros de los que suman. O sea, sería escribir 2, por ejemplo, Sí, pero 1 los ceros, y los 23 ceros a la derecha. Eso. Y 23 ceros a la derecha. O sea, es un número enorme. Aquí en la Bueno. Tierra, 7.000 millones. Esos son, ¿cuántos ceros? 9, 12. 639. 9 ceros. 9, pues añádele. No voy a hacer la resta porque me he equivocado. Bueno, en cualquier Mucho caso, más. la cuestión que planteaba es que, y de hecho lo planteo explícitamente, lo planteo por correo electrónico, decía que la física social, a día de hoy, ya sé, 2009, tenía el problema de los datos. Dice, es que no tenemos suficiente cantidad de datos para poder hacer física, siempre pensando desde el punto de vista de la mecánica estadística y demás. Ahora bien, eso fue en 2009, de 2009 a 2025 han cambiado un montón de cosas, entre otras que se acuñó el término del Big Data. Y nuestro comportamiento social a día de hoy genera del orden de 10 elevado a la leche, es decir, un montón de ceros, de datos. Quiero decir que nuestro comportamiento como seres sociales, es decir, cómo nos relacionamos entre nosotros, está constantemente generando datos. De ahí se puede hacer ciencia, de ahí se puede hacer física. ¿Es la física capaz de...? También me mojo. Yo creo que sí, lo será. No sé si a día de hoy, o lo ha sido siempre, o lo será. Pero desde el punto de vista de que tú tienes un sistema que va inevitablemente a repetir una serie de pautas de comportamiento debido a ciertos factores y ciertos parámetros, yo creo que tarde o temprano se podrán sacar ciertos paradigmas y ciertas leyes que a más detalle o menos detalle sean capaces de describir el comportamiento social. Sin embargo, al final no es lo mismo que una ley física, que lo que está descubriendo es cómo se comporta el universo. Aquí estamos descubriendo cómo se comportan los humanos. Y eso... Y los humanos pertenecemos al universo. Claro, Sí, Y los pero humanos estamos hechos de átomos. no es algo universal. Esa ley igual no te sirve dentro de 10 años, es lo que quiero decir. Igual dedicar un montón de investigación, un montón de encontrar datos y utilizarlo y procesarlo y tal para obtener una ley que prediga lo que sea, que luego no funcione porque la sociedad cambie. ¿La física clásica funciona a día de hoy o no? Efectivamente. Hombre, con Me la has quitado de la límite- boca, le iba a decir yo. Te estoy diciendo que vienes tú de la física, chaval. Yo entiendo por dónde va Pedro. Ay, ¿Pedro? Sí, Sí, Pedro. pero somos Es que, mira, voy a hacer un inciso. Estaba pensando en el perro por la boca. Se llama Pedro Sánchez. Voy a llamarlo perro. ¿Dónde habríamos escuchado eso Me antes? parecía. Y alguien decía que no hablásemos de política. Por ahí. Perdón. Que para abordar la física, o sea, bueno, ya es un poco discutiendo el método científico y qué es lo que hacemos la gente de ciencia. ¿Sí? Yo no me quiero meter en el grupo, qué es lo que hace la gente de ciencia, no me meto en el grupo aún. Pero lo que vengo a apoyar un poco lo que dice Pedro es que desde la ciencia tenemos un fetichismo extraño por... Estudiar cosas inútiles. ¿Qué? Estudiar cosas inútiles. Eso por sentado. Pero que no cambian, pero no cambian. Pero tenemos un fetichismo con las verdades autoritarias y con, bueno, que es en lo que se basa nuestra disciplina, en poder hacer descripciones. No. No, directamente no. No. A ver, yo creo que... Al revés, todo lo contrario. Si la ciencia no puede dar por sentado nada porque estás estableciendo una base desde el principio. Claro, pero con verdad autoritaria me refiero a que la gracia de la mecánica clásica y de la mecánica, por ejemplo, No sé lo que es es eso. describir fenómenos con exactitud. No lo estáis viendo porque este podcast, esto no hemos comentado que ahora vamos sin cámara también, los de Sevilla. Bueno, el primero lo hicimos sin cámara. Ya. Ah, vale, fallo mío. Bueno. Pues esto es una... En fin, continúa. Bueno, le estoy dando un golpe a la botella y se ha caído. Ya estamos dando golpe. Se ha caído la botella. No sé si me entendéis. Lo que busca es, pues, eso, los fenómenos que Los principios observamos. fundamentales poder- que serán ciertos hasta que se demuestren lo Claro, contrario. lo contrario. O sea, Newton era un dios hasta que viene Einstein y le da una colleja a la cabeza. Bueno, Newton sigue siendo un dios. A ver, sigue siendo un dios Cosas como en son. cuanto a que... Otra su cosa es que teoría- seamos politeístas y entonces está Newton y hay más, Total, obviamente. total. Y el punto que vengo a hacer es que las relaciones humanas, las relaciones sociales y en todo su espectro son relaciones
a mi parecer y bajo mi punto de vista, demasiado complejas como para pretender con un modelo, con un solo modelo, dar una predicción exacta o siquiera acercarte o intentar describirlas desde modelos físicos y matemáticos. Estaba esperando que dijeras la palabra complejo, porque justo Víctor me dejó un libro, Historical Repertories of algo. La verdad es que el título no está en la portada, entonces me ha sido... lo típico es de que abres un libro y te vas aprendiendo el nombre y el autor porque está en la portada. Pues este libro no lo tiene en la portada porque es de estos típicos Un duros. misterio. Pero es un libro de Bertrand Russell, el investigador del que hablé antes. ¿Es él? Es él. Ah, pues no lo sabía, no me lo había dicho. No había caído, porque no me lo sé. Bueno, pues porque tiene la portada justo en la página, las típicas páginas del principio. Bueno, pues en este libro lo primero que te dicen es... Te explican por qué sucede esto, que realmente no es cierto lo que tú dices. Tú puedes coger un sistema físico y complicarlo todo lo que quieras. Y te pone el ejemplo de un vaso con agua con un corcho a la que le da la luz del sol. Y este se va calentando. Nada complicado, ¿verdad? Si yo quiero explicar por qué se calienta el agua, lo puedo hacer súper fácil o lo puedo complicar lo que quiera. Que si cuando llega la luz se transforma en calor por el efecto... Ay, yo es que eso no lo di. Bueno, lo di, pero... Punto suspensivo. Vale, un efecto que de Wing o algo así. Que si esta luz calienta el material por X, porque el desplazamiento del calor no sé cuánto, que es súper complicado de explicar. Que si el agua va a empezar a hacer convección porque el agua de abajo se va a calentar más que la de arriba y va a haber desplazamiento del agua. Que qué parte del agua se calienta más. Que si el corcho no es un material homogéneo porque es un corcho, no, pues en física, ¿qué se hace? Se simplifica mucho. Por ejemplo, el vaso, en vez de hacerlo de corcho, que es un material que no es homogéneo... Y la vaca esférica. ¿No? Y la vaca esférica. Si una vaca es una esfera, no tiene forma de vaca. ¿El pingüino es un cilindro? Pues no, pero lo hace más Pues simple. sí, depende. El ser humano es un cilindro en ciertas circunstancias. Claro. Si uno está haciendo las predicciones de radiofísica hospitalaria para calcular la dosis de radiación que debe incidir, bla, 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 modelo, persona, cilindro. Claro. ¿Es un cilindro? No o sí. Para ese caso en particular, sí. La cuestión es la palabra exactitud o precisión. Claro, en ese caso en Que particular. planteaba antes, ¿no? En ese caso en particular porque se habrán hecho unos factores que dirán, vale, en este caso podemos decir que es un cilindro porque no afecta mucho al problema. Por ejemplo, el del vaso de corcho. En vez de decir un vaso de corcho, decimos que es de un metal justo, ¿no? Porque sería el ejemplo perfecto. Pero de plástico. Un plástico que controlamos mucho mejor que un corcho que no sabemos las propiedades de este. Después, no el físico se estudia el problema entero. Uno estudia la radiación, no sé cuál será. Otro estudia el agua con la hidrodinámica. Otro estudia el material que echa el vaso. Que está hecho el vaso. Con esto Creo que mismo. precisamente estás dándome la razón con lo que estás diciendo, porque los físicos, o sea, la física consiste en un problema complejo. O sea, no quiero que mi punto se quede en que no podemos abordar desde la física problema complejo. Entonces, porque es ridículo. Apagamos ya, ¿no? No. Pero que tendemos eso, pues, a separarlo en partes más pequeñas y predecir, o sea, examinar las partes pequeñas y entender su comportamiento desde lo más básico y lo más pequeño. No es la metodología que se utiliza en la física. Yo creo que el problema es que cuando lo aplicas a humanos y a grupos de humanos, lo que pasa es que no te va a funcionar por el simple hecho de que estás perdiendo todas las relaciones que forman el conjunto íntegro. No sé si me entendéis. No. Bueno, yo creo que te entiendo, pero vuelve un poco a la definición que intenté dar al principio. La termodinámica existe con tal de no conocer el movimiento de todas las partículas para conocer la temperatura, por ejemplo. No tiene ningún sentido ponerte a calcular la ecuación de movimiento de 10 elevado a 23 partículas para saber la temperatura cuando hay formas muchísimo más fáciles si lo consideras como un estado macroscópico. Claro, o sea, simplemente puedes reducir el problema lo más sencillo posible y quizás que ahora no conocemos la forma de reducirla, pero quizá mañana a un colgado de Venezuela se le ocurre... no sé por qué he hecho un colgado de Venezuela. ¿Quién no quería hablar de política aquí? El racismo aquí me estaba aguantando la Yo me estoy mordiendo la lengua, tío. Pero he dicho colgado por decir... ¿Qué quería decir? Una palabra tipo jambo, colega, cualquiera de esas, ¿sabes? A una persona de cualquier país se le ocurre una idea de reducir el problema y consigue hacer una aplicación. Es que voy a empezar a explicar un modelo para entender, porque realmente hay modelos que realmente lo explica para el que esté escuchando, pues más o menos, pues... Voy a explicar mi modelo favorito, el modelo de Ising, que se lo comenté ayer a Víctor, y es un modelo que se usa en física, es un modelo físico, que se usa para explicar materiales ferromagnéticos. Curiosidad, este modelo
que esto, por cierto, lo saco de... ¿Puedo decirlo? Claro. Del TFG que me prestó... Sí, hay una alumna o compañera nuestra que está haciendo un TFG sobre sociofísica, una revisión bibliográfica del estado del arte, qué es lo que se ha hecho hasta el día de hoy. Desde aquí, pues, un saludo, Marta Canto. Y Buenos días. esperamos saber de ti en breve y que Muchas gracias termines un pedazo de trabajo. por tu ayuda. Sí, te estás enterando por aquí, por las ondas, de que tu trabajo está trascendiendo más allá de mi despacho y tu correo electrónico. Pero para que veas que suscita interés. Quizá nos tumba el podcast. Sí, a lo mejor. Por derecho, doctor. Trataré de hablar con ella antes de que esto se publique. Marta, perdón, no haberlo Es verdad, avisado. no debería haberlo dicho. Bueno, ya lo he dicho, da igual. Me acaban de dejar aquí en Bracas. Bueno, el punto es que, bueno, esto sale simplemente de un físico muy famoso, ahora mismo no queda el nombre, le pide a su alumno que le dé un modelo para explicar cómo algunos materiales, que llamamos paramagnéticos, son capaces de cambiar de fase a materiales magnéticos, que los llamamos ferromagnéticos. Muy sencillo, es un poco más complicado, pero... Y este señor, que se llamaba Ising, consigue hacer un modelo muy fácil, que es el modelo de Ising, y en su tesis ya tiene un modelo que va a ser recordado a lo largo de la historia de la física. ¿Cómo funciona esto? Es una herramienta para estudiar material ferromagnético, que para vosotros material magnético, que originalmente se creó para decir cuando dentro de estos materiales teníamos, cuidado con la palabra, espines, que para que lo entendáis, o hacia arriba o hacia abajo. Vamos a tener dentro del material unas pequeñas flechitas que señalan hacia arriba o hacia abajo, y esto nosotros lo entendemos como momentos magnéticos, ¿vale? No tampoco os quedéis con más que eso. ¿Qué sucede? Si tenemos en un mismo lugar muchos espines hacia arriba, los espines que estén cercanos, que estén mirando hacia abajo, van a tender a apuntar hacia arriba. Y si tenemos grupos de espines apuntando hacia abajo, estos van a tender a apuntar hacia bueno, en el caso de que tengamos muchos hacia abajo, los cercanos hacia arriba van a intentar apuntar hacia arriba. Pues, ¿qué hizo? Bueno, esto es un modelo que han usado mucha gente, esto no lo ha usado nadie específicamente. Esto se ha usado para explicar, pues, situaciones en las que hay mucha crispación social, en las que las cosas son blancas o negras, por ejemplo, en política, que si eres del PP o del PSOE, que si eres... que si eres de... No hay escapatoria. Efectivamente, que si eres de un partido u otro, pues se han hecho algunos estudios y demás, y funciona realmente que, por ejemplo, hay vecindarios que la mayoría del vecindario vota a una misma cosa, o puede pasar lo contrario también. Del Sevilla del Betis. Por ejemplo, del Sevilla o del Betis, los guetos, por ejemplo. Y una de las cosas que me ha impresionado de este modelo, bueno, y el por qué lo puedo explicar simplemente porque si hay dos vecinos que votan al PP, bueno, hay 7 vecinos que votan al PP y uno vota al PSOE, van a intentar muchas veces cohesionar a la persona. Es como las opiniones pueden interactuar con la del otro, lo que estamos hablando antes. Claro, influencian mucho, pues algo parecido. Y hay uno que me ha gustado que puedo explicar y es el colapso de revoluciones. Atento. Y no sé dónde saca esta idea, porque no sé si... A mí no se me ocurrió ni de broma, porque vamos. ¿El colapso de las revoluciones explicado desde el punto de vista del modelo de Ising? Sí. Toma ya. Es una locura, ¿eh? Es una locura. Ahora mismo el trotskismo de Internet está tambaleando las sillas. Claro, es que Yo tengo aquí estoy apuntado. flipando, ¿eh? Este modelo puede, por También. ejemplo, explicar opiniones de vecinos, el efecto moda. Si hay varias personas que llevan algo, el que esté cercano va a querer llevarlo también, y el que esté cercano va a querer llevarlo otra vez. Pues lo mismo. La segregación y formación de comunidades, los guetos y demás. Colapso de revoluciones. Pues, ¿cómo explicar el colapso de una revolución? Pues en física muchas veces es muy fácil explicar las cosas desde el punto de vista de la energía. Cuando tenemos un mínimo de energía, somos capaces de generar algo más, por así decirlo. Entonces, si una minoría organizada es capaz de crear un pequeño grupo entre ellos por este mismo efecto, va a llegar a un punto que la energía va a ser suficiente para que se dé la revolución. Bueno, no es tanto, es una combinación del modelo de Ising con concepto de energía y ya está. Yo por ahí sí he visto alguna otra, no decir teoría, sino película o... Digamos que más bien este tema ha salido en más de una conversación entre cervezas. Entonces, dejándolo en ese ámbito, sí es cierto que los cambios de modelos, o sí creo que es cierto que los cambios de modelos políticos pueden relacionarse quizás con las transiciones de fase. También. Y hay un parámetro que a mí siempre me ha puesto, qué demonios, que es la longitud de correlación. Es decir, cómo de lejos estás tú del resto de las personas, en promedio. Y cómo cada uno de nosotros está de lejos de otras personas. Y no entendiendo la distancia en términos geográficos, sino en términos sociales.
Quiero decir, típicamente nosotros mantenemos una conversación o varias conversaciones con una serie de personas. Típicamente n sub 1, número de conversaciones, con n sub 2, número de personas. Pues cuando la situación política empieza a ponerse más interesante, el número de personas con las que tú interactúas y el número de veces con las que tú interactúas con esas personas crece, pero crece a un ritmo alucinante. Se calienta el sistema. Se calienta o ya a presión. Eso pone sobre la mesa una idea. Ese número de interacciones, WhatsApp intercambiados, correos electrónicos intercambiados, visitas, reuniones y demás, ese número de interacciones sociales estaría relacionado con ese concepto de temperatura o energía puesta en juego, llamémoslo lo que sea. De ahí uno puede ir haciendo un traslado de distintos parámetros sociales, cuantificables, número de correo electrónico, número de mensajes intercambiados, etcétera, a parámetros de un sistema más clásico, como podríamos decir un gas. Ese tipo de correlaciones se podrían establecer de manera que la teoría de transiciones de fase de un gas o de un líquido a un gas o un sólido, esa teoría de relaciones de transiciones de fase, puede ser una fuente de inspiración para tratar de encontrar qué tipo de parámetros son los críticos que nos van a indicar cuando un sistema se acerca a su punto de ebullición desde el punto de vista social. Léase un cambio de fase, léase una revolución. Claro, yo creo que volviendo a la pregunta inicial, que aquí es donde está el kit de la cuestión. Volviendo a la pregunta inicial de si es la física o la sociofísica o la física social, como queramos llamarlo, capaz de explicar las conductas sociales y las dinámicas sociales, creo que aquí, en este tipo de ejemplos, deja claro que la sociofísica o la física social, lo que es más que un intento de explicar las relaciones sociales, es una manera de no explicar, sino de representar las tendencias sociales. No sé si me entendéis. Yo no creo creo firmemente que es imposible, hilando con tu ejemplo de la revolución, o sea, no es que sea imposible, es que no tiene ningún sentido, es estúpido directamente, a mi parecer, intentar explicar un fenómeno social como una revolución social desde la física o desde un modelo matemático o un modelo físico. Bien, es verdad que lo más probable, y seguro que es lo que se habrán basado estos estudios y lo habrán podido de alguna manera confirmar, es que tú puedas describir tendencias, como comentabas tú con lo de... Claro, cuando hablas de tendencias, yo creo que igual estamos de acuerdo en que el foco está sobre la precisión con la que tú eres capaz de predecir. Quiero decir, tendencias es, si esto va por aquí, pues se parece mucho a lo que ha ocurrido en todas estas situaciones, que en virtud de estos parámetros y de este modelo parece que va hacia tal situación. Por ejemplo, la meteorología. Es una ciencia, es capaz de predecir con un altísimo grado de precisión. Ahora bien, no es lo mismo estudiar 10, 15, 20 procesos revolucionarios que haya habido en distintos estados a lo largo de la historia en el planeta, a hablar de decenas y decenas de miles de fenómenos meteorológicos que hay una base histórica y de datos mucho más importante, que te permite, por lo tanto, predecir con más capacidad. Ahora bien, las tendencias, léase las relaciones entre los parámetros fundamentales que definen tu sistema, sean los que sean, que quizás no lo sabemos todavía, esas relaciones fundamentales es a lo que debería dedicarse esa disciplina, esa parte de la física llamada sociofísica, a encontrar cuáles son los parámetros fundamentales que gobiernan la actitud o el comportamiento humano en sociedad y qué relaciones hay entre ellas y cómo afectan, cómo se interrelacionan. Es lo que yo quería comentar, porque realmente el problema, tú dices, vale, el colapso de las revoluciones, no estoy explicando nada. A ver, realmente no es que no esté explicando nada. Tú dices, eso está claro, para que una revolución se dé, necesitas un mínimo de personas. Pero mínimo, no porque la necesites, porque va a haber un mínimo. Va a haber un punto a partir del cual se dé la revolución. Hay una trilogía de parámetros que se da en cierto ámbito político, que se menciona que para que se dé una situación revolucionaria, para que se dé una revolución hace falta 3 condiciones: una situación revolucionaria, un partido revolucionario y una dirección revolucionaria. Esto es un catecismo de cierto sector político de cuyo nombre no me quiero acordar, o sí, vamos, lo han mencionado antes, y bueno, pues son 3 reglas que salen de una pequeña experiencia humana, y digo pequeña o pequeñísima, de haber estudiado 4 o 5 fenómenos revolucionarios o fenómenos sociales, por no centrarnos en la revolución. Claro. Fenómenos sociales, que hay muy pocos casos que estudiar. Es como hacer astrofísica habiendo estudiado 2 planetas y una estrella. Claro.
Claro. ¿Qué astrofísica vas a hacer? Yo creo que al final lo importante es que la física, o lo que realmente se acaba haciendo, haga más de inspiración de muchos modelos para estudiar estas cosas más que intentar aplicarlo directamente por analogía directa. Sí que es cierto que hay situaciones que se parecen más o menos, con modelos más o menos, pero yo no le veo sentido intentar utilizar el mismo A modelo. lo que iba con eso es que no puedas aplicarlo directamente, es que nos hacen falta entender esas variables. Quizá la ecuación es esa, solo que le faltan las variables que falten. Por ejemplo, en este caso, ¿qué ha dicho Víctor? Que hace falta 3 cosas, ¿no? Porque quizá tenemos que encontrar qué variables qué variables afectan a esos 3 parámetros. Y según cuando conozcamos esas variables podemos hacerlo. Un momento. Con lo de la revolución, por ejemplo, una vez sabes el mínimo de energía suficiente que necesitas para que se dé un embrión y así se dé el sólido en el material, que es lo que suele suceder, hay un mínimo de energía para que empiecen a crecer embriones y empiezan a aparecer núcleos sólidos, pues lo mismo con una revolución, empiezan a aparecer núcleos de personas con suficiente tamaño como para que se genere una revolución. Ese mínimo de energía es el valor que tenemos que encontrar, aparte de los demás otros parámetros que tendremos que encontrar. ¿Cuántos parámetros y valores se necesitan en meteorología para que salgas de tu casa, diga que hace sol y te caiga el chaparrón de tu vida? Ya, pero sin embargo, el universo es, digamos, determinista. Si conocemos los suficientes parámetros... Dios no juega los dados. Esa es mi opinión. Es que eso iba a decir lo mismo. Hay cosas raras en cuántica. Pero espérate, ¿estás diciendo determinista? Que si hay cosas raras, tío. Bueno, a lo que quiero ir es que entra un poco en decir que el humano no tiene Un densidad. fetiche de los científicos, lo que está Pero si pasando has aquí. dicho determinista, nos estás dando la razón. Si tú crees que la sociofísica no existe, entonces no puedes decir que es determinista, porque lo que está haciendo en la sociofísica es definir todo como que no existe la aleatoriedad. Estás diciendo que no existe la aleatoriedad y por eso puedes explicar las cosas. Entonces no puedes decir lo contrario. Es cierto que puede que me haya metido un marrón. Pero a lo que yo quería ir un poco No es pasa que... nada, te puedes contradecir. Eso Siempre, el señor siempre, presidente para lo eso hace está este podcast. cuando hace falta, uno se contradice y cambia de opinión. No pasa nada. Ahora estás a favor de la No, sociofísica, tienes ahora que estoy a entenderla. favor, claro. puede que lo esté. A lo que yo quería ir es que lo que tú dices que si se dan las suficientes situaciones, habrá una revolución. Parece un poco como muy difícil de creer que todos los humanos de repente se pongan de acuerdo en no hacer algo o en hacerlo. ¿Sabes lo que quiero decir? No es como que realmente necesitamos que se den unas situaciones para justificar nuestras acciones, en plan que justifiquen nuestras acciones. No es como algo mucho más interno. Pero no. Interno quiere decir que hay un factor aleatorio Pasa siempre incontrolable, como si estuviésemos Cambia hablando de de un banda. sistema cuántico. Pero es que hasta hace, claro. Podría ser. Claro, es que eso Podría es lo que ser. Pero en promedio, ¿no En puedes explicar promedio. el átomo de hidrógeno o los espectros de emisión? Hay gente Sería con la asociación de los una gases. muy bonita idea, ¿no crees? Es lo típico de que hay mucha gente que a partir de que nace la cuántica dice que realmente Dios no juega a los dados, lo típico. Que no puede ser, eso no puede ser. Claro, pero no estoy nada de acuerdo. Va, echándole un cable a Pedro en esa batalla nuestra contra vuestra pseudociencia y vuestra magia. Y volviendo al ejemplo de las revoluciones fallidas o del éxito de una revolución, yo creo que el problema está en intentar parametrizar y convertir en parámetros factores que de ninguna manera se pueden entender con al menos las herramientas que conozco yo desde la física y las matemáticas. Volviendo a lo que decías de la energía necesaria o vuestra energía para que una revolución se dé. Yo no creo que puedas explicar, que de ninguna manera puedes explicar poniendo ejemplos concretos por qué el mayo del 68 o el 15M, aquí poniendo un ejemplo en España, fueron un fracaso y en cambio la revolución rusa o la revolución cubana triunfaron. Es que no creo que haya ninguna manera en la que tú puedas parametrizar todos los factores que había en ese cóctel en ese momento en cada sitio, porque son relaciones sociales que por decirlo de alguna manera escapan la comprensión matemática. Me pareció interesante que plantees que la Revolución Rusa y la cubana fueron un éxito. No todo el mundo lo suscribiría. El podcast va de pero física. Es que digo que no paráis de poner aquí la política sobre la mesa y yo me estaba mordiendo la lengua. ¿Cuál has dicho que fue? He dicho, bueno, Sí, yo, sí, sí. yo ¿Has tampoco... dicho una es y la otra no? No, fracasaron el mayo 68 y el 15M, lo cual también tendría su lectura, saber si realmente fracasaron o no.
daría para otro podcast, quizás. Y que la Revolución no es- Rusa no y la aquí, cubana porque aquí hablamos de triunfaron. física. Exacto. Aquí hablamos de Triunfar física. entendemos de tomar el poder y ser capaz de desarrollar un programa claro, político. Yo voy a poner un paréntesis, hablamos de física y me voy a tener la definición de la RAI, seguramente la definición que el DeepSeek, el ChatGPT te dan y demás. Y es que la revolución consiste en un cambio radical del paradigma. Correcto. En Cuba y Estamos de en acuerdo. la Rusia zarista se dieron. En España y en mayo del 68, al día siguiente todo el mundo fue a trabajar igual. Claro. Así que... Al final, De acuerdo. la física estudia cosas medibles y necesita de experimentos reproducibles. Pero que ese es el problema, que la cosa es que ahora no podamos no significa que en un futuro podamos. Pero, o hay cosas bueno, que hemos medido. Aún así, antes ha planteado Pablo, ¿verdad? Pablo Ignacio, sí. Planteaba algo como que fuese un problema parametrizar la vida de las personas por la extrema complejidad que sabemos que gastamos. Ahora bien, ¿realmente no somos parámetros? Pensad en vuestra actividad desde que os despertáis hasta que os acostáis. Bioquímica, ¿Qué cantidad pura y de dura. parámetros matemáticos estáis generando? Entonces, cuando hablamos de una persona, no solo hablamos de ese conjunto de partículas, biomoléculas y lo que fuera que está ahora mismo sentado delante de mí, sino también de tu ser social, le haces tus interacciones con todos los demás y todos los parámetros que has generado. Por parámetros seguro que no es el problema. Yo más bien sí podemos estar más o menos de acuerdo en que cada uno de nosotros es un sistema enormemente complejo y encima además hay cierto grado de aleatoriedad, como planteaba antes también mi compañero de lado de mesa. Por cierto, estamos a la izquierda, yo solo lo por ahí. Mi compañero Pedro Santos, Qué que estamos aquí a la casualidad que yo izquierda. estoy en la derecha. Depende de por dónde viene la mesa, ¿eh? Entonces, bueno, lo miramos desde la mesa de sonido, que es la mesa, lógicamente, igual que en el Congreso. Entonces, en ese sentido, sí, somos muy, muy complejos y nuestras relaciones aún más complejas. Pero por otro lado, si uno se aleja un poquito y mira a su alrededor y va dejando pasar la vida un poquillo de más, al final somos muy sencillos. Somos sota, caballo, rey. Y no solo, permitidme una cosilla más, no solo que seamos extremadamente simplones o sencillos y repitamos pautas uno tras otro o copiemos pautas de uno o de otra, sino que además hay ciertos roles, o al menos esa es mi impresión, hay ciertos roles en nuestro pequeño microuniverso que nos rodea que se tienen que ocupar. Quiero decir que si tú estás en tu grupo de amigos, en tus círculos más cercanos, pues hay distintos papeles, como si fuese una obra de teatro, en los que uno cumple uno, otro cumple otro, otra cumple otro y otro cumple otro. En el caso de que un rol falte, llega una nueva persona o alguien ocupa ese rol, aunque sea mínimamente. No sé si lo estáis viendo, pero quiero orientar la conversación hacia si las personas somos fermiones o somos bosones. Qué bonito. Bueno, para decir, explica lo que es un fermión y un bosón. Eso, eso Aunque lo dejo a no vosotros. tengamos un público al que queramos explicar esas cosas quizás un poco más avanzadas. Yo hasta segunda de carrera no supe lo que era un fermión y un bosón. O sea, Que la poesía le disfrute lo educado. No, vamos a crear que alguien buscara en internet que es un bosón y un fermión. No, que Potencialmente busquen. hemos creado un estudiante de física Ya, que busquen, que se ¿no? planta aquí el año que viene. Que lo busquen, pero bueno, por el contexto Claro, no se puede hacer una idea. Uno es libre de ocupar un rol en su microcosmos. O en realidad estamos bastante condicionados. Y yo, por ejemplo, hoy llevo esta Rebeca negra y esta camisa verde porque he sido Mentira, condicionado no, por no todo. es verdad. Lleva sombrero, chaqueta rosa y todo. Sí, perdona, continúa. No, simplemente era la cuestión. ¿Hasta qué punto somos libres de o estamos condicionados por nuestro contexto? Del mismo modo que las partículas están condicionadas a estar en una posición, en este caso sí geográfica, digamos, en el espacio. Un átomo está condicionado a estar en una posición determinada si está en un sólido. Esa Una es muy persona bonita. puede estar condicionada a estar en un punto determinado, no en un punto del espacio, sino en un punto de un espacio de fases cuyos ejes o cuyas dimensiones están por determinar. Esa ha sido preciosa, ¿eh? Sí, me voy a... Ha sido preciosa, me ha encantado la... ¿Lo cerramos? Cerrar el estadio. Vale, Feliz. voy a explicarlo, pero básicamente, bueno, ha sido una relación perfecta. Yo creo que queda claro que la sociofísica explica los fenómenos sociales. O lo Pues explicará, ¿no? yo creo que, o sea, os doy la razón en ese sentido, pero creo que a la vez me la estáis dando a mí en cuanto a que Qué tiene... bonito. Esto es pura cuántica, ¿eh? Otra cosa, Si es que no hay escapatoria. Estamos rodeados. Es que tenéis, o sea, me estáis reconociendo los límites de la sociofísica ¿Actual, quizá? actual y que mucho... Pero que tenga límite no significa que sea mentira, igual que los límites de la física.
Ahora mismo podríamos decir que la física está estancada y vale, que no es capaz ahora de yo te encontrar- pido que desde la física y tus modelos numéricos me expliques las relaciones sociales y por qué yo mañana me tengo que levantar ahora a la mi- universidad. Eso se para puede ir a la explicar universidad. por otras cosas más sencillo. Pero hay un montón de modelos. El modelo browniano, no me voy a poner a lo que, pero básicamente que si echas polvo en el agua, este se mueve caóticamente por el conflicto entre las partículas, ¿vale? Que las partículas chocan con las moléculas y demás. Perdón. He hablado muy fuerte. Muy rápido. Vale. Pues con este modelo se puede explicar movilidad urbana y tráfico, coches moviéndose entre ellos, de todo. Y a mí me parece que ese es el... Pero que lo explicas preciso. En plan, ya no estamos hablando de que algo que no es preciso. Le explicas preciso y tú puedes estudiar una partícula, por ejemplo, tú explicas zonas locales y hay un montón de caos. Con los coches, por ejemplo, hay movimiento entre ellos, que si me voy a la izquierda, que si el de al lado es un tonto, que si este es muy mayor y no sabe conducir, lo de siempre. Sí. No. Vale, pero si lo miras desde arriba, es que no todo es igual. Podemos estudiar las cosas, como ha dicho Pedro antes con la termodinámica, si estudiamos las cosas macroscópicamente, como si todas son un compendio de todos subnormales, y realmente las entendemos a todos como lo que son, como partículas, porque realmente es lo que ha dicho Víctor, somos parámetros. Lo que pasa es que todavía no somos capaces de cuantificarlo. Y al final es que se acaban repitiendo siempre los mismos sucesos y accidentes. Yo Claro. hice un trabajo de autómata para simular el tráfico y tuve que añadir un factor humano en el que se frenara aleatoriamente, ¿sabes? ¿En una asignatura de aquí del grado? Sí. ¿En qué De asignatura? método numérico. Ah, automata celular. Automata celular. Interesante. Me quedó súper bien, me gustó mucho. sea, Luego, los la nota, colores que me han hecho, pusieron, ¿no? la nota que me pusieron luego, bueno, No le pareció. que la presentación no le gustó, pero no, estaría hemos tan venido a bien. hablar de eso. Lo que quiero decir es que si se estudian el tráfico, se acaban encontrando siempre un montón de patrones que coinciden de personas que no se conocen para nada, que no tienen nada que ver. Sí que es cierto que hay muchos rasgos del humano que son muy comunes entre todos y que son mucho más fáciles de medir y de predecir, como es ir recto en una vía. O sea, es que tampoco tienes tantas opciones. O acelera o frena, o cambia de carril. ¿Sabes? Cuando te levantas por la mañana solo tienes dos opciones, o quedarte en la cama o levantarte. Bueno, Hombre, porque también es otra, pero... supongo. Lo que quiero decir es que eso se puede estudiar mucho y puedes ponerle un parámetro a la probabilidad de frenar aleatoriamente. Y eso es al final lo que genera lo que se conoce como el atasco fantasma. Dice, ostras, vaya atasco fantasma. Dice, ostras, vaya pedazo de accidente tiene que haber habido para que yo esté aquí parado durante media hora. Y no hay atasco. Y no hay ningún- nada. Simplemente uno frenó mucho, el de atrás frenó aún más y al final el de atrás acabó parado. Claro. Yo creo Y que... cada vez el de atrás frena más que el de adelante, porque somos previsores, dejamos espacio y tal, y al final lo que pasa. Y pasa siempre, es que pasa siempre, es algo que pasa continuamente. Da igual lo bien que se le dé a una persona diferente predecir. Yo lo creo que ahí sea. está la gracia de la sociofísica, porque para este tipo de cosas, y por ejemplo, estoy seguro, y es que lo he leído informándome del tema y demás, que durante la pandemia, para los estudios de contagios y de dinámicas de contagio, de cómo se iba... eran modelos numéricos. Victoria Colitza. Victoria Colitza la... Sí. Se la ha sacado del TFG de María. Marta. Muchas gracias, María. Marta Cantó. Marta. Claro. Y tiene, o sea, lo he dicho, y es muy útil y te da una herramienta para predecir y para hacer las tendencias plausibles con determinados fenómenos. Pero volviendo otra vez a mi punto y permitirme insistir, es que... hostia, se me ha ido. Bueno, tú solías defender la cuestión de la necesidad de ser capaz de predecir el comportamiento individual o las características de uno de los elementos individuales como causa, como objetivo de esa disciplina. Quiero decir, previamente decía que la sociofísica no podría ser capaz de ser una ciencia, no se podría ser capaz nunca de determinar o de ser ciencia puramente dicha, porque nunca sería capaz de predecir, por ejemplo, por qué tú te vas a levantar mañana por la mañana. Es decir, pasar de la descripción macroscópica o de las grandes leyes. Yo no solo, porque todos aquí... Bueno, no, porque te escuché a ti antes el caso de si me levanto mañana o no de la cama, ¿no? Entonces, cojo tu idea para hablar del concepto en general, que no creo que pueda ser capaz nunca de determinar el comportamiento de los elementos individuales de un sistema tan complejo como este, y yo creo que eso sí que será imposible per secula seculorum. Pero magnitudes macroscópicas
sean las que sean, no sé cuáles son, como por ejemplo el atasco, definido como esté ha definido un atasco, no nos va a decir qué coche va a ser el primero que se frene, pero sí te va a decir que si se da este evento, al cabo de un cierto tiempo, en torno a un tau característico, que no sabemos cuál es, pero un tau característico, vamos a tener una serie de coches parados. No sabes cuál. Exactamente. Vamos a parar esta pregunta. Ah, Porque Como una creo que hemos llegado a un punto de no retorno. Creo que más o menos llevamos... Quiero mi último punto. Venga, dale. Es que Pero es que como por alusiones, totalmente. voy a quemar al último, al oyente que haya llegado hasta aquí, ya que se vaya al menos con el premio. Y es que yo creo que reside un poco en la utilidad de la sociofísica y en la utilidad de los resultados y de lo que vemos aplicándola y creando estos modelos. Para un atasco, para una pandemia, bien la sociofísica. Pero aunque el sistema sea capaz de predecirme, por ejemplo, lo que decías tú de las elecciones... Pero entonces, perdona, te estás yendo a otra pregunta. No es si es útil o no. Es si puede explicar los fenómenos sociales. Una cosa estamos hablando de utilidad y otra cosa es que explica. La validez y la atención que tenemos que prestar al resultado y a lo que intenta explicar ese modelo. Por ejemplo, lo de las pandemias, al tema de la pandemia, atascos y demás, me parece una cosa muy interesante, aparte de muy interesante, que no sé cómo se han hecho, no me he leído al completo los estudios y demás, pero estoy seguro que es una cosa que nos sirve para... Lo llevo a otra ciudad y seguramente me vaya a describir igualmente el mismo suceso. No sé si me entendéis el punto que quiero hacer. Pero en cambio, con las elecciones de Trump o cualquier fenómeno político-social, aunque sea capaz de predecírmela con una serie de parámetros y demás, es capaz de... No sé si me entendéis, pero es capaz... O sea, es un resultado que yo tengo que darle atención porque está describiéndome el sentir de esa sociedad. No sé si... ¿Puedo plantear tu pregunta a ver si la he entendido bien? Tu pregunta es, ¿lo que hay escrito sobre las elecciones de Trump o algunos otros fenómenos de evolución social son una fantasmada como la copa de un pino? Bueno, más que fantasmada. No, yo creo que sí, ¿eh? Te lo digo porque yo creo que lo que hay publicado a día de hoy son fantasmadas. Hombre, está guay, hay un poquito de aparato matemático, Pero no se acerca a la realidad. Que si te has acercado, yo creo que te charín. Claro, completamente. Para tú demostrarme, para yo creerte, repite el Ahí experimento está. 10 veces y dime que te ha salido bien 9. Pero Y me es hablas que- de un proceso electoral y otro 4 años después cuando el universo ha cambiado. Es que Entonces, ahí yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y además- hay mucha fantasmada en esa dimensión de voy a pegar la sociofísica a todo, como otro artículo de Serge Galán. Predicción de una huelga en una fábrica. Sí, es lo que estaba diciendo antes. Claro, una y fábrica es de 100 los personas controles no y- valen. Por eso decía que la atención que hay que darle a los resultados, porque me parece que darle atención a ese tipo de estudios y demás es estar haciendo promoción de una ciencia que manda un mensaje completamente alienante al cuerpo social y demás. Hostia, allá no estoy contigo, ¿eh? Me lo ha dicho antes de ¿no? empezar el podcast. Sí, sí. Y no lo he matado de milagro. Tú a él, dice. Me parece que el discurso de Trump o X ha ganado las elecciones o este fenómeno social, veas una revolución, lo que sea, se ha dado porque los numeritos lo decían, ojo. Porque No, pero ¿cuántas cosas hemos predicho con la física? Porque sí, el y ya sé que numerito lo todos decía. los parámetros, que si estudias si estudias el estudio, pudes ver los parámetros que se han tenido en Si tú cuenta lo y haces demás. 10 veces y las 10 veces sale bien. Por cierto, ¿el de este año habrá salido? Perdón. Porque claro, ha salido Trump hace poco. El El de este estudio, año, el sí. estudio de... ¿Y qué dijo? Serge Galán, sí, no tengo ni idea. Oye, pues podríamos Espero ver. que no, porque yo creo que, insisto, creo que por ahí hay más Claro, de porque una fantasmada. si hizo No la todo, segunda vez dijo Trump, quizá la pero tercera también ha cosas- dicho Trump. predicciones tan concretas, Claro. de sistemas tan determinados, a día de hoy me parece muy, muy, muy complicado que a eso se le pueda llamar una disciplina científica. Claro. Al final, cuanto más O premeditada sociofísica, perdón. Cuanto más premeditada sea la elección del humano, como sea una elección, es que no se puede comparar a decidir frenar o hacer una revolución. Eso son acciones mucho más premeditadas, ¿sabes? Por el hombre y muchísimo más difícil Complejas. para predecir con la física. Por ahora, yo creo que la sociofísica tiene un rango muy Física limitado. O matemática, o estadística. Sí. En plan, sí que la cosa es dar un valor exacto, es dar una probabilidad. Exactamente. Lo que quiero decir es que la sociofísica, como mucho, tiene un rango limitado. Es posible que se expanda ese rango, pero yo no creo que ocurra. Pero la ni en un verdad. futuro, porque ahora está claro que no, pero ni en un futuro. Ni Pero en ¿y un en qué futuro. punto Es que- dejamos a la sociología y a la antropología y a la filosofía entonces? Es que hay que romper una lanza también por la sociología del día a día. Quiero decir, por supuesto que hay muchas situaciones en las que los numeritos predicen perfectamente lo que va a ocurrir. El caso paradigmático son las elecciones. Tú ves las encuestas electorales y el resultado de unas elecciones dista muy poco del promedio de todas las encuestas que uno haya podido hacer previamente.
vamos, que aciertan con bastante buena precisión. No me refiero a una en concreto, porque una suele tener entre 1.000 y 1.500, las que más encuestas hacen son 2.000 o 3.000 encuestas. Personas encuestadas en cada una de las encuestas. Pero si tú coges todo el conjunto de encuestas, que también se equilibre el sesgo de izquierda o de derecha que tiene el periódico que publica la encuesta en concreto, cuando tú haces todo el promedio, el resultado está bastante cercano a lo que se obtiene de esos numeritos. Y sí, los numeritos prevén lo que tú vas a hacer. Es más, por todos los datos que todos nosotros hemos generado, cualquier empresa que esté digiriendo nuestros datos sabe en qué nos vamos a gastar dinero de aquí a que termine el año. Es que eso es una barbaridad. Tú vas a barbaridad. hacer esto y tú esto. Y a lo mejor tú a título personal no. Pero el colectivo de personas, varón, de Sevilla, de tantos años, entre tal franja de edad y tal poder adquisitivo y tal nivel cultural, se va a gastar tanto o va a tener estos vicios, estos hábitos, estos hobbies y va... ¿Cuántas veces te salen anuncios de lo que quieres comprar en la página que quieres Completamente. comprar? ¿Qué estabas mirando en el hecho, momento? Eso está más relacionado mejor con lo de las cookies, que Y con los bichean algoritmos, lo que sí. hacen y te lo dicen El después. Big Data, o sea. Pero a nivel global, Sí, lo aciertan tenemos- con una precisión que lo fliparíamos si lo supiésemos. Vamos. Se tiene tanta información, llega un punto que da miedo. Hubo un caso ¿Da miedo? un poco, no sé si polémico, pero llamó mucho la atención en el que Me parece empezó... lo último. Lo y último, pasamos a la siguiente esto es muy grueso, lo tengo que decir. Sí. Se le empezó como a anunciar a una niña de 14 años o por ahí, cosas como de bebé, ¿sabes? De pañales y no sé qué, y su padre estaba enfadado porque dice que mi hija está diciendo que mi hija está embarazada o algo así. Y sí lo estaba. No lo sabía, el padre apenas lo sabía ella y lo sabía antes, la información que se había recopilado de todas sus elecciones y sus cosas, ¿sabes? Antes que ella misma, ¿sabes? Pero eso quizás es casualidad. Podría ser, pero dio es mucho duro miedo. eso, es duro eso. Uf, yo no quiero entrar a un tema porque hay un menor de por Vale, medio, vale. pero yo Buscó creo que hay un problema de predictor confianza en esa familia Ya, vale. y un problema de sinceridad. Terminamos aquí, llevamos 55 minutos. No queremos pasarnos de la hora, Ujú. así que vamos a plantear la última pregunta, Vale. lo que dé. Y cuando más o menos lleguemos, vamos a dar 10 minutos de más de fútbol por el tiempo extra, ¿no? Con muchos 5 minutos más, el descuento. Y vamos a ir con una pregunta que nos ha dado ChatGPT antes de empezar y me ha parecido graciosa, que podríamos decir. Y es, ¿la sociofísica pertenece a la rama de la física o de las ciencias sociales? Bueno, como me he mojado ya Empieza bastantes tú, veces a lo largo de esta tertulia, puedo empezar y no rompo nada, ¿no? Y para mí está claro. La sociofísica es una rama de la física y la sociología como hija de la física social, lo mismo. Sí, totalmente Y de acuerdo. Eso está relacionado con la definición de física, que a mí me gusta mucho que aquí la popularizó don Rafael Márquez, aquí quiero decir en la Facultad de Física, y es que es la física, pues lo que estudian los físicos y la física, lógicamente. Entonces, desde ese punto de vista, si la física es la filosofía de la naturaleza y los seres humanos somos parte de la naturaleza, pues lógicamente la ciencia que estudia el comportamiento de los elementos que forman la naturaleza es física. No Ya. estoy tan de acuerdo. Claro, pero... Estaba de acuerdo hasta la mitad, perdona. Claro. Es que has dicho una frase que no se lo dije el otro día porque me tenía que ir rápido y bueno, nos teníamos que ir los dos. Has dicho que la física es lo que estudia los físicos. Bueno, Y que la sociofísica es parte de la física. No, la física sí, social eso, es parte estoy de acuerdo, la física. en que Esa- la sociofísica es parte de la física. Por porque responder a la pregunta que he planteado. claro, la sociofísica es parte de la física claramente, pero porque estudia la sociología con las herramientas de la física. O sea, si no, no estaría, no tiene ningún- o sea, por terminología ya lo es. Pero lo que has dicho, Hemos convertido a Ortega y Gasset en físico, a Videbord, a toda la Totalmente. teoría. ¿Habéis leído La rebelión de las masas? Sí, la rebelión de las masas y la sociedad del espectáculo ahora son libros como el Griffith. Sociofísica por un tubo, vamos. Yo leí La rebelión de las masas y estaba viendo sociofísica, comportamiento de las masas como si fuese un gas. entonces, a la misma que un físico estudia algo, ya es física, ¿no? Sí. Y, claro, y solo se aplica a la física. Si un No, químico no. estudia algo de física, no se transforma en química. Bueno, estás diciendo de la química. ¿no? Vale, y si alguien de biología estudia algo de química, ¿no sucede? ¿Has leído las lecciones de física de Feynman? La relación de la física con otras ciencias. Sé qué libro es, pero no lo he leído. Pues ahí te habla también un poquito, vamos, básicamente estoy reproduciendo ese discurso aquí en este ámbito relativamente informal, lo cual creo que procede. Y Bueno, pero sí. explícalo un poco. Bueno, pues si la física te puede explicar los comportamientos o cómo la materia se evoluciona con el comportamiento de todo sistema compuesto de partículas a partir de primeros principios,
Si la biología no es nada más que la ciencia que estudia los comportamientos de los seres vivos, y los seres vivos están hechos de partículas que en última instancia podrían explicarse en virtud de las relaciones que hay entre esas partículas que lo conforman, podríamos decir que la biología es parte de la física. Pero no, Vaya, pero no es física, pero no es física, parte de. es parte de. Bueno, Y entonces no deja de ser una conversación que espero que no tenga ninguna trascendencia, ¿no? Porque de aquí no vamos a llegar a distribuir financiación de proyectos ni nada. Entonces, se queda ahí, ¿no? Yo ya no estaré aquí hasta para el año que viene. Yo tampoco. Es problema de otro. Es problema de este chaval de aquí. Bueno, ¿y vosotros dos? Yo parece un poco que aceptar que la sociofísica sea parte de la física es decir bastante más cosas. Un poco en la parte otra vez de decidir que la vida del humano está determinada, ¿sabes? O podría incluso entrar en aspectos religiosos, no estoy muy seguro. ¿Pero a ti no te molaba la idea de que todo está determinado? No lo sé, yo hablo sin pensar. Lo que quiero decir es que, no lo sé, parece un poco que entra en conflicto con otras ramas que tienen mucho más que ver con el humano. Del decir que el hecho de que el humano esté hecho con partículas ya pueda determinar, solo sabiendo las partículas, cómo puede actuar un humano. Es que hay mucha diferencia entre un ser vivo y un ser inerte, ¿sabes? Y como que la física nunca ha querido meterse en esas cosas por una razón. Porque es que Por falta de formación. Aquí quiero hacer un punto, porque a mí Es que me es muy parece, complicado, ¿eh? No, pero me parece que el hecho de que en la carrera de física no haya ni una asignatura que gire en torno a... Biofísica. Bueno, pero que... No, que no tenga que ver con la física estrictamente, sino que me parece que es algo que en otros países lo tienen y es que independientemente de la carrera que... Bueno, ya en esos países hago también puntualizo, se aplicará, tendrá más sentido o menos la asignatura, pero tienen un tipo de asignatura que es básicamente así como un componente de humanidades para cualquier carrera. Aquí hubo una asignatura hace tiempo que era Historia de la Ciencia, creo, Historia de la Que Física. la quitaron, sí. Que duró poco, yo no la vi, pero me encantaría que volviese. Pero por otra parte, lo que comentaba tu tocayo, biofísica sí se acerca un pelín a eso. Y de hecho, lo que estaba planteando antes, el problema ese de la complejidad de los seres humanos y de los sistemas vivos, o la relación que hay entre los seres vivos y los problemas que ello implica, y los problemas que presentan los seres inertes, ahí hay tela, claro que hay tela. Te voy a dar... No sé si te voy a dar un punto o no, porque no acabo de entender. Perdón. Te voy a dar un punto, Pedro, o no. Porque no, acabo de pensar una cosa que... Cuando yo, por ejemplo, he tenido... Yo durante toda la carrera, tú los materiales los he estudiado de 20.000 formas diferentes. Tú la puedes estudiar de forma microscópicamente. Al micro no me refiero dentro, micro de tamaño micro. Sí, de escala micro. Lo puedes estudiar nanométricamente y cada uno de esos como quieras. Entonces, realmente podrías hacer lo mismo porque tú puedes explicar, imagínate, la fatiga de un material tanto nanométricamente como microscópicamente. Es verdad que la fatiga es muy fácil explicarla microscópicamente, pero puedes hacerla nanométricamente también. Nanométricamente nos acercamos a los átomos muy lejos, más bien a las moléculas y también muy lejos. Y microscópicamente simplemente estamos viendo lo que llamamos microestructura. Y ahí simplemente pues vemos una serie de fases en el material y demás. Pero tú puedes explicar muchos fenómenos de las dos maneras. Y hay 20.000 formas más. Entonces, realmente, si vamos hacia atrás, creo que a la -6 también ves lo que se ve en biología, en un microscopio normalmente. Entonces, realmente, le estoy dando un punto a lo de que todo es física. Sí. Yo quería, si me permitís, leer una frase que está relacionado con lo que tú planteabas antes, esa diferencia que hay entre los inanimados y los animados. Y dice... ¿Quieres hacerla como último del podcast? Claro. ¿Perdón? Última frase del podcast. Como conclusión. Bueno, como queráis. Puedo poner la cita. Creo que puede quedar muy bonito. Dices eso y se acaba. Se me silencia se a me mí, quiere joder. se me silencia mi ¿qué? opinión Mira, sobre... vale, No, yo sí, iba a ya- responder Ya que la tienes, ya que la tienes, eso como último. Como me digáis. Sí, me parece bonito. Sí, lo guardamos para el final, tu cita. Y ahora estamos una hora más hablando y le el móvil. Bueno. Prometo no enrollarme. Yo vengo a decir que a ver, es un fascista. poco ambiguo. No. Es un poco ambigua la respuesta y es que está a camino entre las dos. Creo que no puede haber física, o sea, no puede haber un intento de sociofísica o de física social sin sociología y es estúpido por parte también de la sociología prescindir de estos modelos. O sea, yo lo que he estado todo el rato diciendo de no es una o sea, mi intento de desacreditarla y demás y de que no sirve para explicar el trasfondo ni
por qué se dan esas dinámicas, que lo mantengo en mi punto, pero aún así me parece que no hay que despreciarla y eso, no puede haber ni una sin la otra. Perdona. Yo me bajo de mi trono en el que me estaba subiendo, de ese personaje que me había abducido y estaba interpretando mi personaje, me bajo y me apunto a tu definición. Me parece magnífico. Pero es que creo que hay que diferenciar porque no es lo mismo ver algo desde el punto de vista científico y desde el punto de vista filosófico. Porque cuando lo ves, a mi parecer, la sociología lo ves desde un punto de vista filosófico, que es cuando tú puedes plantear cualquier tipo de base para explicar algo. Por ejemplo, si tú estás teniendo un debate filosófico, tú no puedes empezar el debate los dos teniendo filosofías diferentes. Tenéis que empezar el debate con la misma base, porque si no, no tiene ningún sentido, porque siempre vais a estar en contra. Entonces, puedes defender en un debate tu filosofía, pero si quieres hablar de un tema político, por ejemplo, tenéis que asentar una base, porque si no, no tiene sentido. En cambio, lo bueno de la ciencia, ya estoy hablando muy rápido, perdona. Sí. Llevo todo el debate intentando hablar lento y no me sale. Lo bueno de la ciencia es que aplicamos, realmente la ciencia es, pues me gusta pensarlo a mí como una filosofía estricta en cuanto a que siempre decidimos ir con la misma base para no entorpecer el camino que venga después. Entonces, si todos hablamos directamente con el método científico, no vamos a tener ese problema. En cambio, en sociología, tú puedes ver las cosas desde muchos puntos de vista diferentes, que no es lo que nos pasa a nosotros. Entonces, está muy bien que sociofísica sería otra base de sociología, si quieres verlo de esa manera, que realmente podría ser rama de sociología o rama de física. Realmente puede ser de las dos. O una base de sociología para explicar algunas cosas. Esto último da para podcast independiente o un Total, episodio independiente. sí. O una- Filosofía y podcast, hay filosofía y podcast, filosofía y ciencia y su relación. Total, ¿eh? O rama de física. Yo creo que eso... Vamos con la frase. Sí. En la actualidad hay problemas fundamentales pendientes de solución, como por ejemplo la formulación relativista de la mecánica cuántica o la naturaleza de los núcleos atómicos, seguidos por otros más difíciles como el problema de la vida. Los sistemas vivos son los más complejos que jamás hayan sido abordados por nuestras entendederas. Paul Dirac, 1931.